Podemos decir que hay libros que se leen, otros que se disfrutan, pero digamos que solo unos pocos se sienten como una conversación directa con el alma. Y es precisamente de este último género del que quiero hablar, ¿no? De que la biblioteca de Matt Haig, la biblioteca de la medianoche, pertenece a esta categoría. Es una de esas novelas que al cerrar la última página no solamente deja una marca profunda, sino que despierta un impulso casi visceral de querer compartirlo, ¿no?, con los demás. No precisamente por una mera admiración estética o literaria, que también la merece, sino más bien porque logra tocar fibras sumamente íntimas que a menudo permanecen dormidas, encendiendo de alguna forma preguntas existenciales, abriendo heridas antiguas con una ternura, casi como si fuera una madre, y de algún modo ofreciendo una forma de sanación silenciosa. Este libro me ha dejado con la necesidad de hablar de él, no como quien recomienda una lectura, sino más bien como el que comparte una revelación, porque La biblioteca de la medianoche no es solamente una novela con una trama original o con personajes entrañables. Digamos que es sobre todo un espejo existencial donde el lector puede reconocer sus fragilidades, sus arrepentimientos, sus anhelos y quizás sus miedos más profundos. Es una obra que digamos que no tiene la pretensión de dar respuesta cerrada, sino que más bien de plantear lo que son las preguntas más importantes. Por ejemplo, ¿qué es una vida bien vivida? ¿Cómo nos definimos a través de nuestras decisiones? O, por ejemplo, ¿es posible encontrar sentido incluso cuando todo parece perdido? De hecho, Matt Haig, con una prosa sencilla y a la vez profundamente filosófica, consigue algo que en mi opinión es extraordinario: hacer accesible lo que es la angustia existencial sin llegar a caer en la desesperanza y explorando el peso del arrepentimiento, pero sin condenarnos al remordimiento, ¿no? Y es increíble, ¿no? Esta novela combina de forma muy sublime elementos del realismo mágico con una sensibilidad emocional que llega a tocar temas como, por ejemplo, son la salud mental, la identidad, el suicidio, la culpa, el valor de las pequeñas decisiones y, por ejemplo, también la belleza irrepetible del instante presente, ¿no? Y eso es sumamente interesante. En este vídeo me gustaría proponer que hagamos una lectura filosófica de lo que es la obra, abordando temáticas clave como, por ejemplo, son las segundas oportunidades, la aceptación del pasado, el libre albedrío, el sentido de la vida y, por ejemplo, también sobre la construcción de una identidad. A través del viaje de Nora Shirk podemos analizar, por ejemplo, las múltiples capas de lo que es el sentido que la obra nos ofrece, ¿no? Podemos utilizar en diálogo como pensadores como Sartre, como Kierkegaard, como Camus, como Simone de Beauvoir, como Nietzsche también. Y no se trata simplemente de un ejercicio teórico, sino de una exploración vital. Porque, como ocurre con las novelas que realmente importan, La biblioteca de la medianoche no se queda en la mente. De alguna forma, digamos que se instala en el corazón y desde allí pues transforma nuestra mirada sobre lo que es la vida y el mundo. Hablemos un poco del argumento de la novela, ¿vale?, para situarnos. La protagonista, Nora Shirk, atraviesa, digamos, que un umbral existencial cuando en un momento de desesperación accede a una biblioteca metafísica que le permite experimentar las vidas que podría haber vivido si hubiera tomado otro tipo de decisiones, ¿no? Y a través de estos recorridos que realiza, pues Haig, el autor, pues nos plantea cuestiones fundamentales sobre la naturaleza del yo, sobre la reconciliación con el pasado, la inducción de las segundas oportunidades y el sentido último de la existencia. En la biblioteca de la medianoche, cada libro representa una vida no vivida. La vida en que Nora siguió, por ejemplo, con su banda, la vida en la que se casó, la vida en la que se convirtió en nadadora olímpica, entre otras muchas, que no desvelaré, si no leen el libro, hacen el caso. Pues digamos que esta visión plural de la existencia pues conecta con el existencialismo y particularmente con la idea de que el ser humano está condenado a ser libre, tal como plantea Sartre, ¿no? La existencia precede a la esencia y por ello el ser humano es responsable de construir su propia vida a partir de las elecciones que toma. La multiplicidad de vidas que se presenta ante Nora refleja precisamente una angustia sartreana, podríamos decir, ¿no? Una ansiedad inherente a la libertad absoluta de elegir. Sin embargo, esta libertad también paraliza, pues ante infinitas posibilidades, la certeza se vuelve inalcanzable. La biblioteca es así un símbolo de lo que Kierkegaard llamaría la desesperación,
el abismo entre lo que uno es y lo que uno podría llegar a ser. La paradoja, sin embargo, es que cada una de esas vidas alternativas tampoco es perfecta. En cada una, Nora sigue enfrentando lo que es el sufrimiento, la pérdida o el vacío. Esta constatación revela al final otra verdad existencialista. No hay vida exenta de conflicto. Como bien dice Camus, el hombre debe imaginar a Sísifo feliz, es decir, encontrar sentido incluso en la repetición y el sufrimiento. Pongamos por ejemplo cuando Nora entra por primera vez a la biblioteca de la medianoche y se le explica que cada libro representa una vida distinta que podría haber tenido si hubiera tomado decisiones diferentes. Podríamos decir que esta escena es la encarnación literal del dilema existencialista. La libertad humana abre un abanico de posibilidades infinitas, pero cada elección implica renunciar a otras vidas. La biblioteca es la metáfora de esa libertad radical que angustia porque exige una responsabilidad total, y es así como lo argumentaba Sartre. Uno de los motores de la novela es precisamente el arrepentimiento. Nora carga con una cantidad abrumadora de remordimientos por haber abandonado a su gato, por no haberse casado, por no haber seguido su carrera musical, entre otros muchos. Cada uno de estos remordimientos se acaba convirtiendo en una herida abierta que alimenta la depresión y sus ganas de morir. Y desde una perspectiva filosófica, el arrepentimiento aparece como una forma de negación del presente. Nietzsche, en su concepto del eterno retorno, propone un criterio para medir lo que es el valor de la vida, vivir de tal manera que uno desearía repetir la misma vida una y otra vez. Digamos que Nora al inicio no podría aceptar esta repetición, está atrapada en el no a la vida que Nietzsche ve como el propio nihilismo pasivo. Sin embargo, a medida que Nora experimenta otras vidas, comprende también que el arrepentimiento es una forma ilusoria de control, una fantasía de que uno podría haber sabido lo que sabe ahora en el momento de decidir. La novela enseña de forma implícita que toda vida, por más exitosa que sea en apariencia, comporta su propio conjunto de dolores. Así el arrepentimiento se disuelve no cuando uno encuentra la vida perfecta, sino más bien cuando uno acepta la imperfección de la existencia y la inevitabilidad del sufrimiento. Pongamos por ejemplo, en una de sus primeras vidas en la que elige vivir, Nora se convierte en nadadora olímpica. Sin embargo, pronto se da cuenta de que, a pesar del éxito, no es feliz ni está satisfecha. Y por si fuera poco, también descubre que su hermano está muerto en esa vida. Este ejemplo ilustra que corregir una decisión pasada no elimina automáticamente el sufrimiento. Nora idealiza de alguna forma esa vida desde su remordimiento, pero la realidad demuestra que el arrepentimiento nunca es una brújula confiable. Reafirma la idea de que toda vida incluye sufrimiento y que el arrepentimiento suele estar basado en una ilusión de retrospectiva. En cada vida alternativa, Nora no solamente vive otra historia, sino que también es otra persona. Su identidad se transforma, cambia de entorno, cambia de lenguaje, su cuerpo, sus vínculos. Y esto nos lleva a una pregunta muy interesante, ¿no? ¿Quién es Nora en esencia? Simone de Beauvoir argumentaba que el ser humano no es una sustancia fija, sino que es un proyecto en permanente construcción. La identidad no es algo que se descubre, sino es algo que se crea. Nora no tiene un yo verdadero esperándola en algún lugar, en alguna vida alternativa, sino que más bien cada elección genera un nuevo yo. Esta comprensión resulta ciertamente liberadora. No hay una esencia a la que debamos ser fieles, sino que más bien hay una serie de posibilidades entre las cuales elegimos, y al elegir nos constituimos. En este sentido, la novela propone una concepción fluida, ¿no?, de lo que es la identidad, contraria a la idea la idea esencialista del yo, ¿no?, de un yo inmutable. Digamos que la autenticidad entonces no radica en encontrar una versión idealizada de uno mismo, sino en asumir la responsabilidad de ser quien es aquí y ahora. Por ejemplo, en la vida en la que Nora se queda a vivir en Australia y se casa con Dan y montan un bar, digamos que tiene una vida aparentemente idílica. Sin embargo, pronto empieza a sentirse desconectada de esa versión de sí misma y se siente como una actriz interpretando un papel. Aquí se pone en evidencia que no existe una única identidad verdadera. Nora siente la alienación de vivir una vida que no ha construido conscientemente. Y esto conecta con la idea de Simone de Beauvoir de que la autenticidad se logra cuando el individuo asume activamente su libertad y se reconoce como autor de su existencia.
Uno de los grandes aprendizajes de Nora es aceptar su pasado sin permitir que éste la defina. En lugar de ver sus errores como fracasos definitivos, empieza a verlos como parte del proceso de su devenir. Y digamos que esta aceptación remite a la idea heideggeriana de ser para la muerte, donde el ser humano, al enfrentar su finitud, puede asumir lo que es su vida como propia y vivirla de manera auténtica. La aceptación del pasado es también un acto de reconciliación. No se trata de justificar las decisiones ni tampoco de negar el dolor, sino más bien de integrarlo en lo que es la narrativa vital. Nora deja de luchar contra sus errores cuando comprende que cada uno la ha llevado al punto en el que puede finalmente decidir vivir. Desde esta perspectiva, la novela propone una forma de amor fati nietzscheano. Amar el destino no porque sea perfecto, sino porque es el destino el único que puede dar lugar a la libertad de aceptar y de crear. Me gusta como ejemplo cuando durante una conversación con Mr. Elm, Nora se da cuenta de que muchas de las decisiones que lamentaba en realidad no tenían la carga moral que le atribuía. Por ejemplo, la muerte del gato Voltaire. Para nada fue su culpa. De hecho, el veterinario le explica que ya estaba enfermo. Y digamos que este descubrimiento desmantela uno de los principales pilares de su culpa. Nora comienza a reinterpretar su pasado, ya no como una serie de fallos, sino más bien como una narrativa incompleta. Esta transformación de la relación con el pasado encarna lo que es la aceptación heideggeriana de ser en el tiempo y la posibilidad de vivir hacia adelante. La estructura de la novela se basa en la idea de la segunda oportunidad, pero no en el sentido superficial de corregir errores, sino en un renacimiento existencial. Cada vida que Nora prueba es una suerte de purgatorio, una confrontación con sus expectativas, deseos y miedos. Pero aquí lo importante es que estas vidas no son regalos caídos del cielo, son pruebas. No se trata simplemente de escapar del presente, sino de enfrentarlo con una nueva mirada. Como, por ejemplo, sucede en el mito del retorno de Ulises, el viaje no cambia al mundo, sino al viajero. Nora vuelve a su vida original, no porque sea perfecta, sino más bien porque ahora, digamos que es capaz de verla con otros ojos. Ojos que han conocido la multiplicidad, que han conocido el fracaso, la belleza, la fragilidad de lo que es la existencia. La verdadera segunda oportunidad no es empezar de nuevo en otro lugar, sino más bien volver al mismo lugar, pero con una conciencia renovada. Para ejemplificar este hecho me gusta el final del libro. Nora decide abandonar la biblioteca y regresar a lo que es su vida original, justo después de haber intentado suicidarse. Despierta en su casa, llama a su hermano, reconecta con su vecina anciana y se siente por primera vez comprometida con lo que es su propia vida. Este retorno no es una restauración ingenua del pasado, sino más bien un acto de renacimiento. Ha cambiado la mirada, no los hechos. En términos de Nietzsche, Nora acepta su vida como un eterno retorno, asumiendo el compromiso de vivirla como si la eligiera eternamente. Es una segunda oportunidad, no porque todo cambie, sino más bien porque ella cambia. Finalmente, la Biblioteca de la Medianoche es una alegoría del alma humana, un lugar infinito lleno de historias no contadas, de sueños no realizados, de versiones dormidas de uno mismo. Como en la concepción platónica del mundo de las ideas, la biblioteca contiene todas las posibilidades, pero solo una puede ser actualizada. También evoca el concepto borgiano de lo que es la biblioteca de Babel, ¿no? Donde cada libro representa una configuración distinta del universo. Pero mientras la biblioteca de Borges conduce al caos, al sinsentido, la biblioteca de Hay es un espacio de sentido, de aprendizaje y de reconciliación, sobre todo con uno mismo. Cada estantería, cada libro es una metáfora de lo que es la libertad humana, pero también, y esto es crucial, de su limitación, porque no todo se puede vivir, y en ese límite, en la necesidad de elegir, precisamente reside lo que es el drama y la belleza de la existencia. Esto queda perfectamente ejemplificado cuando la biblioteca comienza a colapsar, porque Nora está perdiendo el deseo de vivir y el caos dentro del edificio representa lo que es su desesperación interna. Las estanterías se tambalean, los libros caen y todo el espacio alrededor tiembla. Este colapso de la biblioteca es un reflejo de su estado espiritual, es un símbolo muy poderoso de la relación entre el mundo interior y lo que es el sistema de sentido que cada uno construye, ¿no? Al recuperar la voluntad de vivir, la biblioteca recobra la estabilidad original. Así, el alma, como la biblioteca, contiene todas las versiones de uno mismo,
pero solo cobra sentido cuando se elige una vida con autenticidad. En conclusión, La vida de la medianoche es mucho más que una novela con una premisa original. Digamos que es una exploración sensible y luminosa de los abismos silenciosos que habitan en cada ser humano. A través del recorrido existencial de Nora, Matt Haig construye una obra que interpela lo que son nuestras decisiones más íntimas, nuestros miedos no confesados y también la estructura invisible del arrepentimiento sobre el que a menudo muchas veces edificamos nuestras vidas. Lo que podría haber sido una historia sobre fantasía, sobre viajes entre mundos alternativos, finalmente se convierte en un espejo que nos obliga a detenernos, a mirar hacia adentro y a preguntarnos: ¿estoy realmente viviendo la vida que quiero vivir? ¿O simplemente estoy huyendo de lo que temo enfrentar? Cada una de las vidas alternativas de Nora actúa como una meditación sobre el deseo, sobre la pérdida, la responsabilidad y también el autoconocimiento. ¿Cuántas veces hemos creído que una decisión distinta habría cambiado todo? ¿Cuánto peso damos a la ilusión de que el pasado podría haberse corregido, cuando en realidad la clave está en reconciliarnos con lo vivido y no en rehacerlo? La novela nos recuerda que no hay vida exenta de dolor y que incluso aquello que idealizamos desde la distancia contiene sus propias sombras. Y sin embargo, no se trata de rendirse ante el sufrimiento, sino más bien de entenderlo como parte inseparable del tejido vital, como aquello que da profundidad al gozo y al sentido de las elecciones que tomamos. Haig nos enfrenta también a una de las paradojas más inquietantes de la existencia. Somos infinitamente libres, pero no podemos vivir infinitas vidas. Entonces, ¿qué hacemos con esa libertad? ¿Cómo decidir cuando todo parece igualmente posible e igualmente incierto? ¿Qué significa construir una identidad auténtica en medio del vértigo de las alternativas no vividas? Esta serie de preguntas no buscan respuestas definitivas, sino un modo más sincero de habitar nuestra propia vida. Al final, la Biblioteca de la Medianoche no ofrece fórmulas mágicas ni tampoco verdades absolutas. Pero sí lo que ofrece es algo infinitamente mucho más valioso bajo mi punto de vista: la posibilidad de ver lo que es nuestra existencia con una mirada mucho más compasiva, más lúcida y sobre todo mucho más presente. Nora no encuentra la vida perfecta, encuentra la capacidad de amar lo que es la imperfecta vida que ella ya tiene. Y eso, digamos que es una de las formas más profundas de sabiduría, ¿no? Así, esta novela se erige como un faro en la niebla de esos días grises, ¿no? Una invitación a detenernos en mitad del ruido y a volver al lugar más difícil de todos, que es precisamente la hora. Porque, como demuestra la historia de Nora, vivir, a pesar del miedo, del dolor y del arrepentimiento, sigue siendo el acto más radical, más humano y más hermoso que podamos elegir.